pues mis papás eran adictos en cierta forma al alcohol, al licor. Empecé a tomar ron, whisky a las rocas, Olimpio, otro tipo de alcohol, llamémoslo así. Llegó una persona y me apuntó con un arma. Sí, y me dijo, aquí mueres. Usted muere acá. Hola Jimmy Sin. Hola, ¿cómo estás? No, bien, muy contento de poder tener este espacio contigo, un espacio para conocer más de Jimmy, realmente quién era Jimmy, cuál fue su entorno, cómo fue su vida en esos tiempos, en esos inicios, y pues los vamos a compartir hoy. Claro que sí, bueno, mi niñez fue algo, yo creería que normal dentro del ámbito, pero siempre hubo detalles con respecto a mis papás antes de conocer lo que era Dios y lo que es Dios, ¿sí? Pues mis papás eran adictos en cierta forma al alcohol, al licor, y cuando llegaba ese momento, yo tenía unos 8 o 9 años, que llegaban embriagados, pues totalmente los desconocía. Era un dolor profundo para mí, igualmente para mis hermanos, viendo cómo mis papás se transformaban, ¿sí? Estando a un buen juicio, a llegar totalmente desconocidos. Sabemos que el licor, hace su efecto. Entonces llegaban a discutir, algunas veces llegaban a los golpes, también nos maltrataban a nosotros, tanto así que llegó un punto de mi mamá separarse de mi papá solo porque habían perdido un campeonato de tejo, ¿sí? Entonces, que la culpa era suya, que la culpa era suya. Entonces, nos involucraron a nosotros y tanto a las 2, 3 de la mañana nos sacaron, medio dormidos nosotros, a la calle. Mi mamá nos sacó a la calle, lógicamente con ella, para separarse, y después de un momento de 1 hora, 2 horas, como si nada, volvimos a la casa y al siguiente día, como si nada, o sea, sin ni una gota de golpe, de maltrato. Entonces, a pesar de que tuve una infancia con muchachos de barrio, una infancia de fútbol, escondidas, yermis, todo lo que se hace aquí en Bogotá, en cierta forma, pero ya cuando llegaba el licor a la casa era muy, muy triste. Duro como ese agridulce, ¿no? Sí, feo. Algo muy feo. Chévere mientras jugamos, mientras estamos pasándola bien con nuestros amigos, es lindo, pero la realidad de tu casa, eso que pasó con tus papás, ¿qué ocasionó en el corazón y en la mente de Jimmy ver que pasó de todo después como si nada? Claro. Y decir, bueno, aquí qué pasó, qué sentía y qué pensaba ese niño o ese joven. Era algo feo, horrible, porque cada fin de semana, estábamos hablando cada 15 días, que era cuestión de pago en las empresas, llegaba ese momento de licoramiento, que a celebrar, que una cosa, otra cosa. Entonces yo quería que nunca llegara ese día, que todo fuera 8 de la mañana, 5 o 6 de la tarde. Mi mamá, mi papá abrazándose a nosotros, también abrazándolos, amándolos, pero cuando llegaba el momento de ese tiempo que ellos tomaban, pues era muy triste, muy, muy, muy triste. Entonces para mí quedó muy marcado eso, tanto así que yo decidí en mi corazón no tomar cerveza, ni fumar, porque mi papá fumaba mucho. Entonces eso me parecía algo tenaz. Pero era algo contradictorio porque no tomaba cerveza, pero cuando llegué a la adolescencia empecé a tomar ron, whisky a las rocas, Olimpio, otro tipo de alcohol, llamémoslo así. Claro, entonces pasa esa etapa de la infancia con tu familia que no fue fácil, y podemos decir que se empezaron a ver las consecuencias de haber tenido todo sembrado en su corazón, todo ese tiempo de alcohol, etcétera, algo que no querías, resultaste haciéndolo, y ¿qué repercusión tuvo eso en tu juventud? Bueno, suena algo chistoso, porque en ese tiempo nosotros ya estábamos asistiendo a una iglesia
cristiana. Pero eso era una doble vía. Sí, claro, en la iglesia, aleluya, santo. Pero afuera estaba haciendo una cosa diferente a lo que enseñaba el pastor. A pesar de que me encargaron el momento de alabanza, un grupo musical, aprender todo eso. Y lo que fue el colegio, el prestar servicio militar, también fue otra cosa diferente porque ya hubieron mujeres, ya era otro mundo por conocer, que era la rumba, a pesar de que yo no tomaba cerveza. Pero sí venía otras cosas, otro licor. Entonces era una doble vía que llegaba, que tenía y llevaba también. Tuviste un acercamiento con Dios, por decirlo así, en una religión, pero tu vida seguía igual. Sí, tenía una religión, no una relación con nuestro Dios. Tanto así que llegaba un momento, teníamos un grupo musical cristiano, podríamos decirlo así, pero realmente no era porque tocábamos música de diferentes géneros musicales seculares. Íbamos a bares, íbamos a discotecas tocando, haciendo shows. Y llega un momento en el cual recuerdo muy bien que en ese tiempo llegó una persona y me apuntó con un arma. Sí, y me dijo, aquí mueres. Usted muere acá. Yo le decía, pero ¿quién es usted? O sea, ¿cómo? Y llegando a mi mente recordaba lo que decía el pastor de una doble vida. Sí, Dios no le gustaba a los que eran tibios. Y en ese momento llegó una película de todas las enseñanzas o los sermones también que tenía el pastor. Entonces fue un momento muy difícil, sí, en el cual que te apunten con un arma y no, acá te mueres, acá llegaste. Sí, yo lo único que recuerdo fue que le dije, Señor, ten misericordia de mí. Ahí sí uno clama por misericordia, en ese momento, cuando no siente salida de nada. El hombre en un momento pegó un disparo al cielo, porque pensé que no, pues eran mentiras. No, pegó un disparo y me apuntó nuevamente, dijo, aquí mueres. Hasta aquí llegó tu vida. Pero después de que yo hago esa oración tan pequeña, Señor, ten misericordia de mí, siento que resucito y Dios me da una nueva oportunidad. En esa nueva oportunidad, después de ese tiempo tal vez tan difícil, ¿qué pasa en la vida de Jimmy? Ver la misericordia de Dios, que es una oportunidad. Cogiste, por decirlo así, escarmiento, porque a veces como humanos somos necios. Hubo un escarmiento y conociste a Dios. ¿Qué pasó después de ese tiempo? En ese momento, después de que el muchacho me está apuntando, me dice, Dios lo ama. Y se fue. El mismo que te estaba apuntando. El mismo que me estaba. Entonces yo inmediatamente dije, Señor, gracias. Dejé todo, dejé a los muchachos lo que estamos haciendo una doble vida, porque algunos también eran parte de lo musical en la iglesia, la mayoría. Entonces yo les dije, o realmente morimos a esto, porque esto es algo que Dios nos está advirtiendo, porque estamos pisoteando lo que Dios nos ha hecho, su misericordia, su amor, lo estamos pisoteando con lo que hacemos, tocando en discotecas, en bares, músicas que no edificaban sino te destruían. Entonces yo les decía, no, hasta aquí yo llego. Y tomé la decisión realmente de decirle, primeramente, Dios, gracias porque resucité. En tu amor resucité, en tu misericordia, a pesar de que yo era una persona que no lo merecía. Y ahí tomé un giro de 180 grados para seguir a Cristo. Qué bueno, el Señor en su bondad y en su misericordia te resucita, te da una nueva oportunidad. Y en ese nuevo comienzo, en ese nuevo tiempo, pasarían muchas cosas y han llegado a un producto final de ver el favor de Dios en tu vida. ¿Qué pasó después de ese tiempo, Jimmy? ¿Quién es actualmente? Bueno, después de que sucedió todo eso, Dios me llevó a un lugar muy hermoso, una iglesia muy hermosa. Y algo que he visto es cómo Dios abre puertas sin que uno lo mereciera. ¿Sí? Es algo que Dios
se demuestren su amor. Me permite viajar por las naciones, grabar producciones y todo para glorificar a Dios. Pero todo eso yo lo resumo en una palabra, en resucitados, por parte de nuestro Dios. La gracia del Señor es inagotable. Actualmente eres el director de alabanza de una iglesia. Y cuéntame un poco tu familia, lo que has logrado de la mano del Señor. Correcto, sí. Después de eso, bueno, conozco a mi esposa, la mamá de nuestros hijos, dos pequeños hermosos que por la misericordia de Dios, todo ha sido por la misericordia de Dios, me acompañan en este rumbo de llevar un ministerio de amor para rescatar vidas, también como Dios lo hizo en ese momento. Y ese es lo que me gusta de conocer a Dios, de esa nueva oportunidad, porque todo lo veía perdido, totalmente. Desde ese momento dije, aquí fue, ya la lápida la tenía encima, pero Dios da esa nueva oportunidad. Y sí, lo que dices, pertenecer a un grupo que está impactando la vida local en Colombia y también internacional, que nunca lo tenía en la cabeza, pero Dios es así. Dios es un Dios que de lo imposible hace lo posible. Bueno, y así es la bondad del Señor y la generosidad, Jimmy, porque Él dice que es un Dios, y es así, es un Dios de propósitos. Y me alegra mucho ver cómo el Señor sacó tu vida, empezó a transformarla, le dio vida a algo que estaba totalmente muerto y aún más, te da más de lo que tú mereces o incluso lo que no mereces. Por eso me alegra mucho saber que Jesús ha hecho su propósito de resucitarte para dar testimonio de su amor y de su bondad a muchas personas que un día tal vez se sentían como tú, muertas literalmente. El Señor lo puede hacer. Así es, así es. Jesús es el centro de mi vida, de mi familia, del ministerio que estamos, y no todo se lo debo a Él. Por eso yo puedo decir que soy resucitado por su amor y su misericordia. Bueno, Jimmy, me alegra mucho haber podido compartir este tiempo contigo, porque es ver ese Jimmy de carne y hueso que tuvo un proceso y ver ahora lo que el Señor ha hecho, colocándolo como cabeza, como bendición para muchas personas. Y adelante de la mano del Señor, porque sé que la gloria posterior es mayor que la primera. Así es. Muchas gracias por la invitación. Bendiciones.